Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados lo conquistarán. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues tenemos nuevamente hoy en el Evangelio una imagen que nos acompaña en este tiempo de Adviento, y esa imagen es Juan el Bautista. Juan el Bautista, alguien que fue elegido por Dios desde el vientre de su madre, alguien considerado más que un profeta, y más que un profeta porque no solamente predijo la venida del Mesías, sino que fue aquel que tuvo el tiempo para preparar su venida. Tenía esa misión de preparar el camino del Señor, y fue aquel que indicó, ¿sí?, quién era el Mesías a las personas, a la gente. Juan el Bautista, alguien considerado profeta por su gente, una persona pues que lo respetaban, una persona que la gente sabía que venía de parte de Dios, y pues un ejemplo de vida, porque tenía muchos seguidores también, tenía sus discípulos, Juan el Bautista, y algunos discípulos de él se hicieron discípulos de Jesús más tarde. ¿Quién es Juan el Bautista? Pues es alguien que nos invita a realmente a cambiar de vida, a hacer un camino de arrepentimiento, a detenernos en el caminar y ver qué es lo que no estamos haciendo correcto para modificarlo, para no perdernos la gracia del cielo, el cielo prometido, del reino de Dios. Cambien sus caminos, cambien su manera de pensar. Este tiempo de Adviento es un tiempo, yo creo que de gracia para todos nosotros, un tiempo hermoso para poder detenernos, quizás mirarnos a ese espejo espiritual y revisar dónde estamos fallando. A veces es muy fácil mirar a los demás, mirar el otro que se equivoca, el otro que tiene pues los defectos, y es más difícil mirarnos a nosotros mismos, porque es más fácil apuntar al otro las fallas de los demás y echar la culpa a todos los demás, y no mirarnos a nosotros mismos. Tiempo de Adviento es un tiempo para realmente darnos un clavado a nuestro interior y ver qué es lo que está pasando en mi vida, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Son como los niños cuando van a la escuela que no sacaron una buena nota, llegan con los papás y les dices: es el que maestro no me quiere, es que mis compañeros
me hacen bullying, y es que yo no tuve tiempo, es que el maestro no nos explicó. Sacan todas las excusas estos estudiantes, pero no reconocen decir, ¿saben qué? Reprobé porque no estudié, porque no entendí, porque no tuve la capacidad de decirle explíquenme de nuevo, o simplemente por pereza, reconocer mi falla. Este tiempo de Adviento es un tiempo que se nos invita pues realmente a revisar internamente nuestro caminar. Sí, no es fácil, no es sencillo mirarnos a nosotros mismos, pero no va a haber un paso hacia adelante si no hacemos esa conversión de corazón. No vamos a tener nuestra mirada en Jesús si no nos detenemos y miramos qué está pasando con nuestras vidas, con nuestras actitudes, con nuestras maneras de ser, nuestras maneras de pensar. Hoy nos ponen esta figura de Juan, que es grande, que es maravilloso, pero Jesús nos recuerda algo muy importante. Dice: no hay hombre en la tierra más grande que Juan el Bautista, nacido de una mujer, de los hijos de mujer. Pero ¿qué nos quiere decir? Hoy nos recuerda algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, dice: el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. ¿Quién es el más grande en el reino, el más pequeño en el reino de los cielos? Pues todos aquellos que nacen del Espíritu, los que nacemos del Espíritu. ¿Y quiénes son los que nacen del Espíritu? Pues los recibimos el día de nuestro bautismo. Dice: todos esos pequeñitos es más grande que Juan el Bautista. Ya en sí es el más grande entre los hombres, nacido de mujer. Pero el que nace en el Espíritu de Dios, el más pequeñito, es más grande que Juan el Bautista, que ha recibido esa gracia. Yo creo que todos los bautizados, cuando recibimos pues el don del Espíritu Santo, pues allí se nos está recordando nuestra dignidad de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Qué hermoso, qué bello. A veces perdemos el caminar, el rumbo por medio del pecado, perdemos esa gracia hermosa, pero nuevamente Jesús viene a darnos otro instrumento para recuperar la gracia de ser hijos de Dios, y esto nos lo da a través del sacramento de la reconciliación. Cada vez que vamos delante del sacerdote y reconocemos y decimos: ¿sabes qué? He fallado, he hecho el mal que a Dios le aborrece. Y no porque Dios no lo sabe, Dios nos conoce, pero Dios nos invita a realmente trabajar en la humildad, en la sencillez, en reconocer. Es uno de los pasos importantes para que haya una conversión sincera en nuestras vidas. Hoy la palabra de Dios pues nos pone esta figura de Juan el Bautista y nos recuerda que nosotros hemos recibido una gracia muy hermosa por medio del bautismo. Segundo aspecto que hoy quiero recordar, que el Evangelio de hoy nos presenta. Jesús nos dice: ¿saben qué? Yo creo que el reino de Dios exige esfuerzo, y los esforzados van a conquistar pues ese reino de Dios. El reino de Dios no surge como algo sencillo, que no tenemos que hacer nada, que nomás quedamos allí pasivos. No, yo creo que tenemos que trabajar para tener el reino de Dios, como el atleta, aquel que quiere llegar a la meta, no en primer sitio, pero por lo menos llegar a la meta. Y para eso se tiene que entrenar uno. Porque tenemos que levantarnos cada mañana, orar, pedirle al Señor la fortaleza. Es precisamente para esforzarnos a ser cada día mejores, cada día dar el testimonio de ser hijos de Dios con nuestras actitudes de vida. ¿Sí? Esfuerzo, necesitamos el esfuerzo, y para el esfuerzo pues necesitamos la voluntad, tener las ganas, tener el deseo de realmente de querer el cielo. Si no tenemos ese deseo, vamos a seguir en el mismo pecado, cometiendo, patinando,
Y por eso necesitamos la gracia de Dios, esforzarnos día a día. No es fácil. No es fácil reconocer delante de Dios y de los demás que no somos perfectos. No es fácil reconocer pues que cometemos el pecado que a Dios aborrece, ¿sí? Que Dios no le gusta, y nosotros seguimos cometiendo. No es fácil dejar de murmurar en contra del prójimo. Yo no les digo que es sencillo cuando ya has hecho una costumbre, una adicción. No es fácil dejar el alcohol, no es fácil dejar las drogas, pero se tiene que reconocer que algo me está haciendo daño en mi vida, y el pecado pues está allí en nuestra vida, y pues no es fácil a veces dejar la pereza, no es fácil pues no hacer las cosas correctamente, pero no es imposible. Y para eso necesitamos esforzarnos día a día. Y la primera cosa que les digo que tenemos que hacer es ponernos delante de Dios y decir: yo no puedo solo. Dejar esa soberbia y tener una actitud de humildad y de sencillez y de decirle: Señor, aquí estoy. Y el acto de humildad muy grande que se nos invita por medio de la confesión. No es fácil ir ante el sacerdote y decirle: ¿sabes qué? Me he equivocado. Y sacamos excusas, decimos: no, yo no voy a ir enfrente de otro pecador más que yo ¿cómo le voy a expresar? Porque tenemos miedo a veces de expresar lo que tenemos en el corazón. Yo creo que hoy tenemos una invitación, todos nosotros también, de hacer un esfuerzo, un extra esfuerzo en nuestra vida, y de trabajar realmente en la humildad, en la sencillez, y ponernos delante de Dios. Y por último, el último aspecto que quiero compartir, el último punto el día de hoy, es cómo concluye hoy el Evangelio. Jesús diciendo: el que tenga oídos, que oiga. El poder escuchar la palabra de Dios. Yo creo que todos tenemos el oído, pero el oído, la capacidad de escuchar la palabra de Dios, de escuchar qué es lo que el Señor me quiere decir. Porque hay muchas voces que nos hablan, que nos dicen: la voz del orgullo, la voz de los medios de comunicación hoy en día, la voz interna de nuestra conciencia, que pues allí tenemos la conciencia buena y la conciencia no tan buena, que te dice: no, el ego que está dentro de nosotros, ¿cómo yo voy a reconocer ante los demás? No, tú eres bueno, tú eres una persona que hace las cosas bien, los demás son los malos. Esa voz interna. Pero hay otra voz que te dice: no, sé manso y humilde de corazón. Escuchábamos ayer Jesús que nos decía: sean mansos, humildes como yo lo soy. El reconocer delante de Dios que yo no puedo caminar solo, que yo no puedo hacer las cosas solas. Pues hoy se nos invita pues también a tener nuestro oído atento y quizás revisar dentro de nosotros cuáles son las voces que yo estoy escuchando. Estoy escuchando esa voz del Evangelio, esa buena noticia que Dios me viene a traer. Estoy escuchando esa voz que Dios me habla día a día a través de su Evangelio, a través de su palabra. ¿Cuáles son esas voces? Estoy quizás escuchando a la vecina, al vecino, al amigo que te dice: no te creas, haz de esta manera, haz de esta forma. ¿Cuántos de nosotros a veces no nos dicen: fíjate que me dijo fulanito, me dijo sutanito, me dijo merenganito, y por eso yo las cosas así? ¿Y cuántos de nosotros decimos: me dijo Dios, me dice el Evangelio, me dice la palabra de Dios que tengo que perdonar? ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Que si quiero ser el primero, sea el último. ¿Cuántas veces nosotros decimos: he escuchado esa voz de ser humilde, de ser sencillo, de hacer la voluntad de Dios, no pecar, de tener a Dios como el primer mandamiento de nuestra vida, de grabárnoslo en el corazón? ¿Por qué no somos capaces de decir: estoy escuchando esa voz de Dios que me está diciendo, pues échale ganas, esfuérzate, sé mejor cada día? O quizás estamos escuchando otras voces que son a mi conveniencia, a mi manera de pensar o de llevar una vida
más a mi manera de ser. Pues hoy la palabra de Dios pues nos trae realmente una invitación a todos nosotros a seguir preparándonos para ese acontecimiento tan grande que cada año lo recordamos, para no perder de vista nuestra mirada a nuestra meta, que es pues llegar al cielo, llegar al reino que Dios ha prometido. Pues que el Señor nos dé la fortaleza, la humildad para poder reconocer también nuestras debilidades y acercarnos a la fuente de vida que es Dios. Así sea. Amén.